Hola, hola a todas. Aquí estamos de regreso, continuando con las Midot, que estamos en estos nuevos estudios que le pusimos como nombre, conociendo las cualidades. Y hoy vamos a conocer una cualidad nueva, y esta Midat se llama miedo o temor, que es la que vamos a estar viendo en este día. El miedo en muchas ocasiones lo que te ocasiona, lo que te hace hacer es que te paraliza, o en otras te hace correr, avanzar. Sabemos que el miedo es una de las emociones que el ser humano experimenta en su vida y que nos sirve para alertarnos de posibles amenazas o peligros, ya sea reales o imaginarios. La imaginación nos puede crear a su vez un ambiente negativo o positivo a nuestras vidas. O sea que la imaginación nos ayuda en cierta manera, pero nosotros somos la que decidimos cómo utilizarla o cómo emplearla en nuestra vida y en el miedo. Nuestro gran sabio y de bendita memoria, Baal Shem Tov, nos dice esto: las cosas a las que el ser humano teme le sobrevendrán. O sea que el miedo tiene un fundamento en la falta de fe en el ser humano hacia el Creador. ¿Pero qué es el miedo? El miedo, como lo vimos, que es una emoción que alguna vez cada uno de nosotros podemos experimentar. El miedo es una cualidad que Hashem mismo puso dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos utilizarnos. El miedo podemos experimentarlo ya sea de una manera negativa o positiva. ¿Por qué? Porque tanto puede venir a hacernos o a causarnos cosas como traumas que pueden llegar hasta ser fobias. Pero nosotros decidimos cómo manejar el miedo, porque en otras veces nos puede alertar la mente de peligros que pueden ser reales, y por eso es que Dios mismo lo puso dentro de nosotros. En la parashá de esta semana, la parashá que vimos esta semana, Beshalach, quiero narrar un poquitito de lo que pasó ahí. En esta parashá nos dice que Faraón se arrepintió, pero que Dios mismo endureció su corazón y decidió, después de que tenía 3 días que el pueblo, los Bene Israel, habían salido de Egipto, porque él finalmente había decidido dejarlos ir después de la muerte de los primogénitos y que había fallecido el hijo de él. Decide irlo, y no solo él, todo el pueblo los echan, ya no los quieren tener ahí. Pero al ver que ya tenía 3 días que ellos habían marchado y no habían regresado, decidió ir tras de ellos, decidió ir tras Bene Israel, o sea, ir tras de los hijos de Israel con todo su ejército. Dice que era 600 carruajes y caballos. Y dice que cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí Egipto se dirigía hacia ellos, estaba atrás de ellos. Y dice, y nos relata la Torah, que tuvieron mucho miedo. ¿Cuánto? Mucho miedo. Y ese miedo causó 2 efectos entre todo el pueblo, entre todos los que iban. Sabemos también que había muchos que no eran Bene Israel, que no eran hijos de Israel, que también habían decidido irse con ellos. Y dice que nos relata la Torah que el miedo, el temor que sentían ellos, los hizo hacer 2 cosas. Tomaron una decisión. Un grupo de ellos decidió clamar al Eterno. El temor les hizo clamar y clamaron al Eterno. El otro grupo, el temor
lo que les hizo es sentir arrepentimiento. Se arrepintieron de haber salido de Egipto y querían regresar. Aparte de eso, empezaron a quejarse. Dice que los hizo reprochar. Entonces el miedo te puede causar una de estas emociones, ya sea acercarte y clamar a Hashem o arrepentirte, por ejemplo, de haber hecho algo y en el cual no resultó como tú esperabas o hubo un imprevisto del que no estabas preparada y te hace arrepentirte, te hace reprochar, quejarte. Y el otro es, ya que estamos aquí, entonces hay que clamar. Y eso el grupo decidió eso, unirse en clamor, rezar y pedirle a Hashem que lo salvara. Pero también nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿cómo no sentir miedo si ellos estaban acostumbrados a sentir miedo, a tener esa emoción, esa cualidad dentro de ellos? Ya que por muchos años los egipcios los tenían sujetados, los tenían esclavizados y ellos estaban obligados a obedecer. Entonces para ellos era algo normal. Imagínense cientos de años y de repente ver a los egipcios donde habían estado hasta ese momento de su vida, hasta 3 días antes allá, y viviendo como esclavos, y esas emociones en ese momento que estaban experimentando, verlos tras de ellos que los alcanzaban, los hizo sentir miedo, porque era algo normal. Ellos vivían con miedo, era parte de su vida, era un hábito, una costumbre. Estaban acostumbrados a vivir atemorizados por los egipcios y a obedecerlos. No tenían otra opción, no tenían otro modo de vida, no tenían otra cosa que hacer, solamente trabajar para ellos y vivir atemorizados. Entonces, cuando ellos voltean a ver a Moshe y le empiezan a reprochar, para eso nos trajiste aquí, para morir acá en el desierto, que no había suficientes tumbas en Egipto para morir allá, y te lo habíamos dicho. Y empezaron, y Moshe levantó sus manos y empezó a clamar a Hashem, empezó a clamarle por su pueblo, cuando de repente el Eterno lo interrumpe y le dice: deja de clamarme y rezar. Y le ordena que levante su vara y que avancen. O sea, no es tiempo para clamar. Nuestros sabios nos relatan en la Torá que a uno de ellos, no quiero enfatizar mucho en eso, pero le dice que explica que es porque hay momentos en los que nosotros tenemos que clamarle a Hashem. Hay momentos en los que serán para clamar, para rezar, pero hay momentos en los que tenemos que accionar, tenemos que movernos, en los momentos en los que tenemos que tomar decisiones. No podemos pasarnos la vida o los días, los meses, las horas rezando y clamando y quedarnos sentados esperando ahí la respuesta, porque no es así. Hashem nos dio cualidades, nos dio alternativas, nos designa a veces personas y nos dio es el libre albedrío para nosotros decidir. Así que nosotros hay momentos en los que tenemos que accionar, y eso les dice aquí el Eterno: ¿qué haces aquí? ¿No? ¿No estés clamando ahorita? Avanza, levanta tu vara y que el pueblo empiece a caminar, y está enfrente el mar
¿Cómo van a cruzar el mar? ¿Cómo el Eterno le dice, avancen encima del agua? ¿O cómo está esto? Y esto lo vemos en Shemot 14:15. Y el Talmud es una historia bonita y eso es lo que yo quiero agregar en este día. Como aquí lo dijo, lo dije hace un rato que lo dijo Baal Shem Tov, las cosas a las que el ser humano teme le sobrevendrán. Entonces no hay que tener miedo. También vemos que en Job también eso le pasó. Dijo él, lo que más temía me sobrevino. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestra manera de visualizar las cosas, nuestra manera de pensar y pensar positivamente y dejar de pensar negativamente. Y el miedo tiene su fundamento en la falta de fe, en la falta de fe que el ser humano tiene en el Creador. Entonces quiere decir que aquí el pueblo, Bené Israel, no le tenía realmente fe. A pesar de que había hecho los milagros de las plagas, estaban faltos de fe. Era que no habían llegado a un nivel elevado. Pero la verdad es entendible. Después de estar tantos años como esclavos, era entendible que tenían miedo. Pero quiero darles una narrativa aquí que nos agrega el Talmud, en una narrativa del gran coraje y fe que tuvo un hombre, un solo hombre de la tribu de Judá. Su nombre es Nachshon ben Amidab, era hijo de Amidab. Este hombre decidió marcar la diferencia. Este hombre decidió que aún con el miedo, con el temor que sentía, accionar y hacer algo y obedecer a lo que se dijo, a moverse. Fue el primer hombre en saltar al agua. Nos relata que iba caminando ya en el agua y no se abría el mar. Siguió caminando, el agua le dio a mitad de las pantorrillas, a la rodilla, mitad de las piernas, le cubrió las piernas y el mar de Junco no se abría. No se abría el Yanso, el que es el mar de Junco, que no se abría. Y esto lo vemos en Sotá 37a. Aquí se requirió de una acción humana. Aquí se requirió de coraje. No es tanta valentía, porque muchas son valientes y hacen cosas que no tienen que hacer, sino el coraje, la emuná que tenía para precipitar los milagros de Yam Sop, del mar, para precipitar los milagros, para muchas veces hacer que los milagros sucedan, que el mar se abra. Tenemos que accionar, que tenemos que tener ese coraje para creer que algo va a suceder, para tener ese coraje de ser la primera en ir y hacerlo, el primero en ir a hacerlo. Y aunque los demás no saben qué hacer, yo hacer algo y no quedarme paralizada viendo a todos quejándose y paralizados igual que yo. Vemos que no se requiere solamente rezar y quedarnos sentados a esperar que las cosas sucedan, sino sacar ese coraje para vencer los miedos, los temores que nos paralizan y no nos dejan avanzar. La imaginación nos puede hacer que nos quedemos paralizados o a imaginar que podemos hacer las cosas, hacer que las cosas sucedan. Nachshon decidió ser esa persona que marcaría un cambio
en la historia y creer que el mar se abriría aún sin ver los resultados, o que algo pasaría. Él avanzó con valentía, él caminó con emuná, con fe. Al ver los demás, empezaron a seguirlo y decidieron seguir su ejemplo. Sé tú la primera, sé tú el primero que marque la diferencia, que los demás vean ese coraje y esa emuná que tú tienes para fijar la mirada en ti, para seguirte, para que pueda ser un ejemplo para los demás. Y entró al mar para ver que sucedieran los milagros antes de verlos. No se trata solamente de ser valiente, no. Se trata de ese coraje, de la perseverancia. No se trata de no sentir miedo tampoco, no sentir temor, sino de que aún teniendo esa emoción dentro de nosotros, de tener ese temor, esa ansiedad, ese miedo, esa angustia, todas esas emociones dentro de nosotros, esos sentimientos, atreverte a hacer algo diferente, atreverte a avanzar, atreverte a caminar, atreverte a cambiar, atreverte a marcar una diferencia, atreverte a caminar con fe hacia donde aún no ves nada, hacia donde aún no ves los milagros, hacia donde aún no ves que el mar se abre, confiando y creyendo que solo Hashem y que Hashem lo puede hacer siempre y que lo hará sin dudar. No solamente con valentía, como lo dije hace un rato, que se vence el miedo. El miedo se vence con emuná, con fe, con temor al Eterno. Ese temor. ¿Qué es el temor? Que Baal Shem Tov experimentó. Baal Shem Tov tenía solo 5 años cuando muere su mamá y después muere su padre. Pero cuando su padre lo llama antes de morir y le dice: Israel, nunca le temas a nada excepto a Hashem. Nunca le temas a nada excepto a Hashem. Y él se llevó estas palabras y así vivió. Nos narran que en su vida él no le temía a nada, solo a Hashem. En esta parashá el miedo viene como yirá. El temor también se maneja como pajak también, pero aquí en esta parashá la manejamos como yirá. Y también en varios versículos, en varios pasuk del Tanaj y de la Torah, es el miedo que se le tiene y que se usa para temerle a Hashem, el temor al Eterno. Así que miedo puede ser positivo o puede ser negativo. Nosotros decidimos cómo manejar ese miedo, nosotros decidimos qué hacer con el miedo. El miedo siempre va a estar dentro de nosotros, pero tenemos que aprender a vencerlo, a manejarlo, a dominarlo, a que nosotros tomemos el control sobre él y no él sobre nosotros. A que aunque esté ahí, aún sintiendo ansiedad, aún sintiendo nervios, aún sintiendo negatividad, atreverse a hacer algo. Pero siempre y cuando sea algo que tú sabes que Hashem te está mandando a hacer. ¿Por qué? Porque cuando Hashem manda la prueba, Él aparece.
bendiciendo y haciendo milagros. Cuando Él está detrás de algo, Él manda las herramientas para que nosotros podamos vencer eso, podamos sobrepasar eso, para que nosotros podamos tener todo para poder vencerlo, para poder pasarlo. Él no manda algo si no te va a mandar las herramientas para que tú puedas lograr sobresalir, pasar o vencer eso. Así que Hashem había mandado esta prueba a Bnei Israel, a los hijos de Israel. ¿La había mandado para qué? Para que nosotros pudiéramos vencer ese miedo, para que nosotros pudiéramos afirmar nuestra fe y pudiéramos saber que el poder del Eterno era más fuerte que el poder de Egipto. Y aquí en la parashá se le llama Egipto, no dice que los egipcios venían tras de él, dice venía Egipto. ¿Por qué? Porque venían con un solo sentimiento y venían todos con el mismo propósito de detener a Bnei Israel. Pero ni eso fue más fuerte que Hashem, porque las herramientas que Hashem da para que venzamos las pruebas son más grandes que Faraón. Así que aquí los dejo con esta reflexión de que nosotros decidimos avanzar o estancarnos. Decidimos qué hacer con el miedo. Hay tiempo para clamar, para rezar, pero hay tiempo para accionar. Nosotros decidimos avanzar o quedarnos sentados esperando los milagros o hacer que los milagros sucedan como en acción. Esta mito del miedo nos deja en claro que el miedo está ahí, no desaparece, pero sí podemos avanzar aún sintiéndolo y podemos hacer que el miedo disminuya y sea vencido. Seamos como una acción. Mujeres con coraje que son decididas a hacer que los milagros sucedan y que el mar se abra. Este es el estudio número 2 de Conociendo tus cualidades, conociendo tus midos. Y la midá de hoy fue el miedo, el temor. Nos vemos, Bezrat Hashem, la próxima semana y que el bendito sea nos acompañe toda esta semana y que reflexionemos sobre ¿cómo le podemos decir? Sobre este mensaje y que no nos vayamos así, que sigamos reflexionando, que sigamos avanzando y que veamos esas mujeres que hacen cosas diferentes aún sintiendo miedo como un ejemplo. Recuerden, yo soy Débora Alcocer y las invito a que me sigan en mi canal de YouTube, a mi página que se llama Sefatay Tiftach, abre mis ojos, para que Hashem abre mis labios, para que Hashem abra nuestros labios. Clamemos cuando tenemos que clamar. Y también para dar gracias y caminar con emuná. Hasta la próxima, Bezrat Hashem. Y desde aquí un fuerte abrazo a todas. Shalom, shalom.